bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a José Woldenberg, nuestro invitado en este programa esta noche, por estar aquí. Gracias, Pepe, por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias a José, que es actualmente académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, colaborador del periódico Reforma, muchas otras cosas, y en su momento presidente del Instituto Federal Electoral como consejero presidente del IFE. José, te agradezco mucho la invitación y abiertamente, como pueden muchos imaginar, el motivo puede estar asociado, como lo está, con un fallecimiento de alguien que representa muchas cosas, que tú por muchos motivos estás relacionado con esa biografía, que has escrito un libro que se llama Política y Delito y Delirio, historia de 3 secuestros. Por muchas razones, quisimos escuchar tu análisis, reflexión sobre la muerte de Arnoldo Martínez Verdugo. En un mismo fin de semana fallecieron 2 grandes personajes de la vida pública mexicana, José María Pérez Gay por un lado y Arnoldo Martínez Verdugo. Detenernos en este fallecimiento, su significado, su alcance, la profundidad del hecho. ¿Qué dices? Qué bueno que me hayas invitado a hablar de Arnoldo Martínez Verdugo. La verdad, yo creo que es una de las grandes personalidades de la izquierda mexicana del siglo XX. Y para decirlo rápido y conciso, yo creo que él hizo 4 grandes contribuciones a la izquierda mexicana. 1, la búsqueda de su independencia. 2, fue realmente quien luchó por incrustarla en el mundo institucional. 3, fue un hombre convencido de la unidad de la izquierda. Y 4, fue un hombre comprometido con la valorización de la democracia desde la izquierda. El primer punto: cuando en 1968 las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, el único partido comunista de América Latina que condenó esa acción fue el que encabezaba Arnoldo Martínez Verdugo. Es decir, él compartía una visión, una política, un ideario, pero no lo compartía de manera crítica. Ese acto del PC mexicano vale sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, un contexto en el cual quienes estaban alineados a la izquierda seguían, muchos de ellos, acríticamente los dictados que venían de Moscú. Y al revés, quienes militaban a favor del mundo libre, entre comillas, jamás criticaban las políticas de los Estados Unidos. Bueno, en ese mundo bipolar, tenso y polarizado, Arnoldo Martínez Verdugo dijo: podemos construir una izquierda independiente, que piense con su propia cabeza y tenga un programa político propio. Con posterioridad, incluso también el PCM condenó la política soviética para Afganistán. Es decir, ahí hay el germen de lo que es una izquierda propia, no sujeta a ninguna de las metrópolis. Esa creo que es su primera. Segundo, vayamos a los años 70. ¿Qué pasó luego del movimiento estudiantil y la represión feroz de la que fue víctima? Pues es un México en el que surgen nuevas organizaciones sindicales, se dan invasiones de tierras, hay un proceso de organización en el mundo popular, en las colonias muy fuerte, surgen nuevos partidos, nuevas publicaciones, surge una guerrilla urbana, una guerrilla rural. Y en ese ambiente, en 1976, el Partido Comunista Mexicano decide postular a la presidencia de la República a Valentín Campa. Un partido que no tiene registro, pero cuyo mensaje es muy claro. Dice: estamos aquí, somos una fuerza, queremos participar y vamos a participar, incluso sin registro. En su momento fue muy mal comprendido, fue muy criticado. Pero no cabe duda que la reforma de 1977 en buena medida es una respuesta del gobierno a esa exigencia del Partido Comunista Mexicano. Y vale la pena decir, ¿cuántos partidos y organizaciones que en su momento criticaron al Partido Comunista Mexicano y a Arnoldo, luego siguieron la misma ruta? Luego el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores, siguieron esa misma ruta. Tercero,
La izquierda, luego de la reforma política, es una izquierda muy débil, pero muy atomizada. Arnoldo es candidato, bueno, antes. La primera vez que el Partido Comunista en coalición va a unas elecciones saca el 5% de la votación en 1979. Entonces, Arnoldo propone disolver al Partido Comunista, un partido que se había fundado en 1919, e ir a la conformación de un partido socialista unificado con otras organizaciones, el PSUM. Yo digo que el PSUM es el primer eslabón de lo que serán las, digamos, otros proyectos unitarios mucho más ambiciosos, como el del PMS posteriormente y luego el del PRD, sin duda, ¿no? Pero quien primero planteó que era necesario trascender esa atomización y juntar las fuerzas de la izquierda fue Arnoldo Martínez Verdugo, desde el PC, no solamente él y sus compañeros, por supuesto, y hicieron una enorme contribución en este reto. Y el cuarto punto que te decía, yo creo que Arnoldo Martínez Verdugo se dio cuenta que el proyecto socialista no podía estar divorciado del compromiso democrático. Y eso, para aquellos tiempos también, porque hoy es sentido común, digamos, el tema democrático, pero en aquellos tiempos no lo era. El paradigma revolucionario seguía siendo quizá el paradigma hegemónico dentro de la izquierda independiente mexicana. O sea, una izquierda democrática, no una izquierda revolucionaria, era el planteamiento. No, a él no le hubiera gustado esa formulación, ¿no? Pero creo que paulatinamente fue comprometiendo a la izquierda con la democracia, no solamente como un medio, sino también como un fin en sí mismo. Por supuesto, el discurso de Arnoldo siempre tenía este aliento revolucionario, ¿no? Y no quiero poner tampoco en su boca algo que pienso yo y que creo que él no lo pensaba o no lo pensaba de esa manera. Pero si solamente fuera por esos 4 asuntos, yo creo que bien vale la pena rescatar esa biografía. Una biografía sin duda trascendente, la has descrito en estos 4 puntos. Desde luego, como bien dijiste en la primera parte, una izquierda independiente que a la luz de los años puede entenderse de una manera, pero en el contexto de un mundo absolutamente bipolar. Pues una izquierda democrática independiente de aquella dominancia del socialismo real, digámoslo así, pues es muy relevante. Esta parte que mencionas, que tiene que ver con el papel de Arnoldo Martínez Verdugo en aquella, digamos, la primera gran reforma político-electoral en México en tiempos de Reyes Heroles, ¿cómo fue aquel capítulo? Ahora que estamos en 2013, nuevamente escuchando a la clase política hablar de una nueva revisión político-electoral para México. Te preguntaba antes de entrar al aire, ¿cuántas reformas político-electorales hay en los últimos años? De aquella de Arnoldo y Reyes Heroles a la fecha, me dice 7 por lo menos grandes. Esa la primera. ¿Qué papel tuvo ahí Arnoldo? ¿Cómo fue el proceso? Yo no conozco digamos, los detalles finos, pero creo conocer lo que sucedió y la coyuntura en la que se dio. Es una coyuntura muy paradójica. En 1976, otra vez, México va a unas elecciones donde hay un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, que es apoyado por el PRI, el PPC y el PAR. En aquella ocasión el PAN va a su asamblea, no logra postular a un candidato porque sus estatutos establecen que se requiere el 80% de la votación para postular a alguien. Hay varias rondas, el segundo lugar jamás declina y no hay candidato del PAN. Entonces, ¿se queda solo López Portillo? López Portillo, salvo Valentín Campa. Sin registro. Con un registro, sin registro. Entonces, ¿cómo ganó López Portillo? Con el 100% de los votos válidos. Sí. Entonces, bueno, además eran los tiempos en que todos los senadores los ganó el PRI, el 100%, y de los diputados, alrededor, más del 80% de los diputados. Sí, seguramente, no, más del 90% de los diputados. Eso uno diría, carro completo. Uno diría, ¿por qué reforma? Sí. ¿No? Bueno, ¿por qué reforma?
porque al mismo tiempo México era un país convulsionado por el conflicto político. Luego del movimiento estudiantil durante los años 70 se dan conflictos en las universidades públicas, se dan invasiones de tierras, está el conflicto que encabeza la tendencia democrática del SUTERN. Son los años en que aparece, insisto, una guerrilla urbana y una guerrilla rural. Es decir, México está convulsionado y tiene conflictos en todas las áreas. Y tenemos un mundo electoral institucional de unanimidad. Es un solo candidato, un solo discurso, 100%. Bueno, yo creo que por fortuna, el propio presidente López Portillo, su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, toma nota del asunto y dicen, hay que tender puentes, yo digo, entre el México real y el México formal. Y en esa coyuntura es donde el PC mexicano juega un papel muy importante, porque él venía peleando por eso, por salir de la marginalidad y entrar al mundo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Poder competir por los diversos espacios de representación, pues de manera libre y con garantías de que los votos se iban a contar. Entonces, esto sí lo llegó a contar Rincón Gallardo. Cuando... ¿Me dejas hacer una pausa? Sí, claro que sí. Y llegamos en ese punto, si te parece. Es una reforma política. Y tal vez me ponle Duque. Pero las reformas dan para lo que puede dar. Luego está... Estamos al aire. No, y el regreso del aire y yo platicando contigo en el corte aquí muy desparpajada. Bueno, regresamos al aire, José Goldenberg. Seguíamos hablando en este corte que, pues es que esto no soy yo, no se oyó la indicación, pero bueno, del regreso del corte. Te quedaste en el punto, en la revisión de esta biografía de Arnoldo Martínez Verdugo, que desde luego tiene mucho sentido hacer en este momento que pues estamos en el duelo de su fallecimiento. Estabas en el punto de la reforma del 77, el papel del PC, el papel de Martínez Verdugo, la decisión de López Portillo, Reyes Heroles de decir hay que empatar el México real con el México formal, y te detuve cuando ibas a aludir a lo que mencionaba Rincón Gallardo, que él sí narró parte de ese capítulo. Sí, da la impresión que originalmente lo que se pensaba era un régimen de registros en donde los partidos que querían entrar tenían no solamente que dar su declaración de principio, programa de acción y estatutos, sino dar sus listas de afiliados. Y según contaba Rincón Gallardo, el PC se negó. Y se negó con buenas razones. Es decir, había vivido en una situación exactamente entre la legalidad e ilegalidad, y no estaba dispuesto a darle al gobierno la lista de sus afiliados. Con todo. Fue por eso que se inventó el registro condicionado. ¿Qué era el registro condicionado? Para poder participar en la próxima elección, el partido que quería participar tenía que entregar declaración de principios, programa de acción, estatutos, demostrar que había tenido una actividad en los años previos y atenerse a sacar el 1.5% de la votación para obtener su registro. Y esa construcción se hizo claramente pensando, digamos, en incorporar al Partido Comunista Mexicano. ¿De ese momento? Exactamente, ¿no? Pero bueno, ¿está bien? Es una medida en ese momento, pero por ahí entraron el PCM, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialdemócrata. Es decir, una vez que uno establece una norma y la vuelve universal, pues eso puede ser transitado por muchas otras personas, o digo, por otras muchas agrupaciones en este caso. Entonces, digamos, ese fue un momento plástico, sí, porque a mí no me cabe la menor duda que la reforma de 1977, pensada desde el gobierno, estaba pensada para que los grupos más significativos de la izquierda se incorporaran al mundo institucional.
No nos dará tiempo, José Goldenberg, de más elementos para seguir revisando esta parte de la biografía de Martínez Verdugo, que es la biografía del país en buena medida. Revisar lo que Arnoldo fue protagonizando o participando, pues desde luego habla de esta evolución en México de las últimas décadas. Por razones de tiempo, dejémoslo hasta aquí, en esta descripción que haces, José, de estos 4 grandes renglones que hablan de la aportación, del papel, de la trascendencia de una figura como Arnoldo Martínez Verdugo, el último dirigente del Partido Comunista en México, digámoslo así, y una figura central para la construcción de esta izquierda, digámoslo así, incluso con sus capítulos de unificación. Me gustaría detener aquí esta parte de la charla porque has publicado un libro que se ha dado a conocer recientemente de Ediciones Cali Arena, que es voy a leer la contraportada en una parte, en donde dice que es la reconstrucción que el lector tiene en sus manos, que la reconstrucción que el lector tiene en sus manos es eso, una reconstrucción de los secuestros de Arnoldo Martínez Verdugo y Félix Bautista como consecuencia del reclamo del Partido de los Pobres, hizo del rescate que se pagó por Rubén Figueroa, secuestrado por Lucio Cabañas. Esta es una parte de esa biografía, una parte que, bueno, en un libro tendrá que conocerse con mayor detalle, pero que valdría la pena también traer esta conversación, José. ¿Qué es esto? Este es un capítulo terrible en la historia de la izquierda. Como lo acabas de leer, se trata de reconstruir el secuestro primero de Félix Bautista, entonces un militante del Partido Socialista Unificado de México, que había sido a su vez militante del Partido Comunista, por los herederos, digamos, de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, y que luego secuestraron al propio Arnoldo Martínez Verdugo, que ya había sido candidato a la presidencia en 1982 y en esos momentos encabezaba la lista para diputados en las elecciones por venir en 1985. La razón de ese secuestro era solicitar, decían ellos, la devolución de un dinero que a su vez era fruto de otro secuestro sucedido 10 años antes, en donde Lucio Cabañas secuestró a Rubén Figueroa, pidió un rescate por él, la familia pagó ese rescate, luego vino la intervención del ejército, el ejército recuperó parte de ese dinero, pero otro no, y luego de la represión que se dio sobre los propios guerrilleros, al parecer Félix Bautista entregó parte de ese dinero al Partido Comunista. Estamos hablando de 1974-75. Eso es lo que reconstruye este libro, y mi intención es no solamente... Perdón. Sí. Y 10 años después de eso secuestran a Arnoldo Martínez Verdugo en una especie de reclamo de aquel dinero. Exactamente, ese es el asunto. Entonces, este libro yo lo hago para recuperar ese episodio, porque yo siempre creo que la memoria vale la pena, pero porque además estoy convencido que nos deja una enseñanza, y es el gran tema de los medios y los fines. Yo estoy cada vez más convencido que cualquiera puede proclamar los más nobles objetivos, puede decir que encarna las mejores causas, que él es el adalid de la justicia y de lo que quiera. Pero normalmente a las organizaciones, a las personas, a los movimientos, los conoces por los medios que utilizan. Y yo no creo que se pueda construir una sociedad mejor si uno acude al secuestro, al chantaje, al asesinato, etcétera, etcétera. Porque esos medios modelan a los fines, pero modelan también a los sujetos que se atreven a utilizar esos. Y este libro quiere, pues, hacer una contribución a discutir eso, porque a veces me da la impresión que los individuos, las organizaciones, los partidos que se creen imbuidos de los mejores valores, no reparan en que al acudir a medios deleznables se están convirtiendo en otra cosa. Es un tema mayor y no solamente mexicano, por supuesto. Es un tema mayor y no solamente mexicano, y está, bueno, pues en este libro, Política y Delito y Delirio, Historia de 3 secuestros, esta fotografía de Arnoldo Martínez Verdugo. ¿Pablo Gómez? Pablo Gómez, Arnoldo Martínez Verdugo, Félix Bautista, que era el otro secuestrado, Eduardo Montes, aquí está Sabino Hernández, y el diseño de Rafael López Castro, es que aquí esté yo. ¿Y aquí estás tú? Yo era el secretario de Prensa y Propaganda del Partido Socialista Unificado de México en ese momento. Exactamente, aquí tu fotografía. José Goldenberg, déjame hacer una pausa, entramos en la parte final. Claro que sí.
ANEPER. José, se nos acabó el tiempo y bueno, pues quedan 2 minutos que te pido utilices para un cierre. El tema, la obligada revisión, como has dicho, de Arnoldo Martínez Verdugo. Bueno, yo creo que la izquierda debe tener un compromiso con la memoria. Porque si la memoria se pierde, si la memoria se diluye, es muy difícil comprender dónde estamos y creo incluso que es muy difícil proyectar hacia futuro. Arnoldo Martínez Verdugo, entre muchos otros atributos, tenía precisamente la preocupación por rescatar esa memoria. No solamente coordinó libros para rescatar la historia del Partido Comunista Mexicano, sino recuerdo que creó el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista para acopiar archivos y para que esa memoria no se perdiera. Incluso fundó una revista que se llamaba precisamente así, Memoria. Y yo creo que es importante porque en este caso a veces no se valora lo que ha sucedido entre aquella reforma de 1977 y la realidad de hoy. Recordemos que en 1977 el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores, el 82% de los diputados eran de un partido. Si hoy volteamos a ver el mundo de la representación, ¿qué vemos? Un presidente de un partido, pero gobernadores de 3 partidos distintos y a veces de coaliciones. Un Congreso donde nadie tiene mayoría, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Diferentes fuerzas políticas han gobernado a los 2.400 y pico ayuntamientos que hay en el Distrito Federal y nos hemos acostumbrado a vivir en la pluralidad. Hemos pasado de un mundo de unanimidades, o unanimidades formales, a un mundo donde la pluralidad se recrea y creo que hombres como Martínez Verdugo fueron los que impulsaron ese cambio. Pues ahí está esta revisión más que obligada en estos momentos. José Goldenberg, te agradezco que estés aquí para conversar. El agradecido soy yo. Gracias y hasta la próxima. Carmen. Y a usted gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.